El profeta Eliseo, revelaciones divinas que transforman vidas y alteran destinos sagrados. En el tercer año de Joacim, el pueblo de Israel lloraba en medio de su opresión. Bajo el reinado de Joram, hijo de Acab, las tierras de Israel se hallaban sumidas en la oscuridad, asediadas por la idolatría y la corrupción. El templo, un lugar de gloria y reverencia, perdía su esplendor, convirtiéndose en un eco de prácticas paganas, mientras el viento soplaba a través de las montañas, llevando consigo susurros de un pueblo que anhelaba a un Dios que parecía distante. Allí, en Gilgal, se encontraba Eliseo, el sucesor del gran profeta Elías, un hombre de fe ardiente y corazón compasivo. Recibiendo el manto que su maestro dejó atrás, sabía que llevaba consigo la expectativa de lo divino. Vete y unge a Hazael, rey sobre Siria, y unge a Jehú, hijo de Nimsi, rey sobre Israel. 1 Reyes 19:15, resonaban las instrucciones en su interior, desafiando su espíritu a actuar en medio del caos. Un día, mientras la tierra yacía en hambre y desolación, una viuda de los hijos de los profetas se arrojó a sus pies, el llanto amargo desgarrando su voz. El acreedor ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos, suplicó, una desesperanza que retumbaba en el corazón. Eliseo, lleno de compasión, le preguntó, ¿qué tienes en casa? Su respuesta, nada, sino una botellita de aceite, resonó en el aire cargado de desconfianza y angustia. Entonces, Eliseo, guiado por la fe, dijo, «Ve y pide prestadas vasijas vacías a tus vecinos, y no pocas». Un milagro incubándose de lo aparentemente insignificante. Mientras tanto, en tierras externas, Naamán, un guerrero sirio, luchaba en silencio. A pesar de su valentía, cargaba la pesada carga de la lepra, su enfermedad, una sombra oscura en un corazón noble. Una joven israelita, prisionera en su hogar, oyó hablar de un profeta. Si tan solo Naamán pudiera encontrarse con Eliseo, pensó, sintiendo la chispa de esperanza en su interior. Despojándose de su orgullo y con riquezas enviadas por su rey, Naamán buscó a Eliseo, esperando un encuentro que cambiaría su destino. Pero cuando se presentó, Eliseo no lo recibió en el esplendor que había imaginado. «Ve y lávate 7 veces en el Jordán», le instruyó. Un mensaje que desató dentro de Naamán una tormenta de dudas, un desafío a su ego. Sin embargo, la obediencia le llevaría a la sanidad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendeciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Eliseo, con cada milagro, marcaba el comienzo de un viaje divino de renovación. Cada vida que tocaba, cada obra que realizaba, se convertía en un eco del poder de Yahvé en medio de la desesperanza. Con el pueblo dividido entre la idolatría y la esperanza, la pregunta surgía, ¿podrían abrazar la verdad que Eliseo traía? La tensión se intensificaba y el destino de Israel pendía de un hilo, aguardando la revelación de la fidelidad divina en un tiempo de angustia y redención. El encuentro entre Eliseo y Naamán había marcado un hito en la historia de Israel.
La noticia de la sanidad del guerrero sirio se había esparcido como un fuego en hierba seca, despertando tanto admiración como temor en los corazones de los israelitas. El pueblo, cada vez más dividido, se preguntaba si la intervención de Dios a través de Eliseo era la señal de una nueva era o un recordatorio de la indignación divina por la desobediencia. Mientras tanto, Eliseo continuaba su ministerio, caminando entre aquellos que buscaban una respuesta a sus desesperadas súplicas. En una ocasión se acercó a una casa llena de lamentos, donde una mujer, la madre de un joven profeta, había sido atrapada en la desesperación. Mi hijo ha fallado, y los hombres de los profetas han caído en pecado, clamando por salvación sin saber cómo. ¿Qué puedo hacer, oh varón de Dios? Se afligió, llenando el aire de su angustia. Eliseo, en ese momento, sintió el peso del clamor del pueblo. «¿Qué es lo que tienes en casa?», preguntó, con esa voz que transmitía tanto autoridad como compasión. La mujer miró a su alrededor y tras un largo silencio pronunció: «Nada, salvo una pequeña cantidad de harina». «Llévala al altar», ordenó Eliseo, «y Dios multiplicará lo poco que tienes». La mujer, escéptica, vaciló un momento, pero al recordar la fidelidad de Dios en otros tiempos, tomó su harina y se acercó al altar. Mientras lo hacía, sintió una corriente de poder recorrer su ser. Eliseo, alzando la mirada al cielo, oró en voz alta. En un instante, la harina se convirtió en un pan que no solo sació el hambre de su hijo, sino también llenó de asombro a toda la comunidad. La obra de Eliseo era un recordatorio viviente de que el Dios de Israel estaba presente, no solo en los grandes acontecimientos de la historia, sino en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Esa misma noche el profeta se retiró a orar, buscando dirección divina en un tiempo de creciente tensión. Al poco tiempo, las noticias de las acciones de Eliseo llegaron hasta la corte de Joram. El rey, inquieto por los rumores de milagros que parecían desafiar su autoridad, comenzó a idear un plan para desacreditar al profeta. En un arrebato de ira y desconfianza, se acercó a su consejo murmurando: «Si la gente cree que Eliseo es un profeta, ¿quién tendrá el temor de mi reinado?». Así, el rey decidió enviar un grupo armado para arrestar a Eliseo y silenciar su voz, convencido de que podría extinguir la llama de la fe que empezaba a encender corazones en su reino. Sin embargo, en lo profundo del corazón de Eliseo se encendió la certeza de que Dios tenía un plan superior en marcha. A medida que la noche caía, Eliseo, vislumbrando la creciente tempestad, se arrodilló, buscando la guía celestial. «Señor, ábreme los ojos», suplicó con fervor. En ese momento, un manto de revelación le cubrió, y los cielos se despejaron ante él. En su espíritu, vio ejércitos de ángeles rodeando el lugar donde estaba, armados y listos para la batalla. La voz del Señor resonó en su alma: «No temas, Eliseo, porque más son los que están contigo que los que están con ellos». 2 Reyes 6:16. Desde entonces, comprendió que la acción de Dios no solo se manifestaría a través de sus milagros visibles. Había algo más profundo en juego, una batalla espiritual que se libraba en los corazones de los hombres, el mismo conflicto entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Eliseo se levantó, lleno de la presencia de Dios, listo para enfrentar lo que vendría. Mientras tanto, en otra parte, Naamán, recién sanado de su lepra, reflexionaba sobre su vida transformada, sintiendo un llamado mayor en su corazón.
Lo que él no sabía era que su historia estaba entrelazada con un plan divino que cambiaría el destino de naciones. La narrativa divina avanzaba, pero un misterio aún permanecía. ¿Cuál sería el próximo paso de Dios en esta trama de redención y poder? Al amanecer, la luz radiante del sol se abría paso a través de las nubes, como un presagio de la divina intervención que estaba a punto de desatarse en Israel. Eliseo, después de una noche de intensa oración, se sentía renovado. Cada palabra de su comunicación con Dios resonaba en su mente y corazón, dándole la confianza necesaria para lo que venía. Se supo que el rey Joram había desplegado un contingente de soldados hacia el lugar donde se encontraba el profeta. Mientras Eliseo caminaba con paso firme por la ciudad, el eco de las botas de los soldados resonaba en las calles, como un recordatorio del temor que cernía sobre el pueblo. Sin embargo, Eliseo, armado con la certeza de la presencia de Dios, se dirigió hacia el lugar donde los hombres venían a buscarlo. Los soldados, con sus armas relucientes, lo rodearon. Eliseo, profeta de los hebreos, ven con nosotros. La orden que venía del capitán era clara, pero Eliseo, con calma, los miró con los ojos llenos de compasión. ¿Por qué buscáis al siervo de Dios? ¿Acaso hay temor donde hay fe? Preguntó con una voz que emanaba autoridad divina. Los hombres en su entorno vacilaron ante la convicción en su voz. A diferencia de ellos, Eliseo entendía que la batalla no era contra carne y sangre, sino contra fuerzas invisibles que debían ser enfrentadas con oración y valentía. Desde entonces, comprendió que la acción de Dios no solo se manifestaría a través de sus milagros visibles, había algo más profundo en juego, una batalla espiritual que se libraba en los corazones de los hombres, el mismo conflicto entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Eliseo se levantó, lleno de la presencia de Dios, listo para enfrentar lo que vendría. Mientras tanto, en otra parte, Naamán, recién sanado de su lepra, reflexionaba sobre su vida transformada, sintiendo un llamado mayor en su corazón. Lo que él no sabía era que su historia estaba entrelazada con un plan divino que cambiaría el destino de naciones. La narrativa divina avanzaba, pero un misterio aún permanecía. ¿Cuál sería el próximo paso de Dios en esta trama de redención y poder? En ese momento, el capitán, temiendo que su desafortunada decisión pudiera traer represalias de la corte, respondió con desdén: «Tu magia no es más que engaño, profeta. Tu poder será silenciado». Sin embargo, Eliseo continuó en su lugar, con una actitud de compasión. «Si tan solo supieras el poder de Dios, no hablarías con esas palabras. El temor puede poseerte, pero recuerda, hoy se abrirán los ojos a la verdad». De repente, un resplandor brillante llenó la atmósfera. Los soldados, atónitos, vieron cómo un torrente de fuego y luz descendía sobre ellos. Eran los ángeles del Señor desplegados para proteger a su siervo. Eliseo miró al cielo y en un susurro clamó: «Señor, permite que estos hombres vean la gloria de tu nombre». Los ojos de los soldados se abrieron no solo a la visión celestial, sino al entendimiento de su propia situación. Confundidos y aterrorizados, comenzaron a retroceder. Uno de ellos, sintiéndose abrumado, gritó: «Verdaderamente estamos en presencia de Dios. ¿Qué hemos hecho al hombre del Señor?». Eliseo, viendo su confusión, los confortó: «No temáis, los que están con nosotros son más que los que están con ellos». La situación llenó de poder los corazones no solo de los soldados, sino también de los mirones que se atrevían a asomarse desde sus hogares, abrumados por el espectáculo inusitado. Entre ellos había quienes habían murmurado en contra de Eliseo,
preguntándose si realmente era portavoz de Jehová, en vez de ser ellos quienes se preguntaban en secreto sobre la fidelidad de Dios. En la corte del rey, el temor comenzó a tomar lugar. Joram, al escuchar gritos desde la dirección de Eliseo, entendió que las cosas se estaban desarrollando de una manera que no podía prever. «Llamen a los adivinos», ordenó, «que nos digan qué es este presagio que presenciamos». Así, en un momento de desafío entre lo sobrenatural y la incertidumbre terrenal, Eliseo entendía que el hilo de lo que estaba pasando no era solo una batalla física, sino el proceso por el cual Dios comenzaba a revelar su soberanía y plan divino. Un plan que desataría sobre Israel una transformación mayor de la que habían sido testigos. Mientras los hombres se dispersaban, Eliseo contempló el horizonte, sabiendo que el siguiente paso de Dios estaba cerca. «Señor», oró humildemente, «¿qué habrá de venir después?». Los cielos respondieron con un susurro quieto. «Ya ha comenzado, Eliseo. El tiempo del cumplimiento se acerca». La historia se iba a desarrollar en escenas de valor y fe, y algo grandioso estaba por revelarse. El destino de las naciones pendía de un hilo, y Eliseo aquilataba su papel dentro del vasto plan del Altísimo. Estaba preparado para lo que vendría, enfrentándose no solo a exámenes de fe, sino siendo el vehículo a través del cual el propósito de Dios se manifestaría en toda su plenitud. Al caer la tarde, la atmósfera en Israel fue marcada por un silencio lleno de expectación. Los murmullos de la multitud se apagaban a medida que la noticia de la exaltación divina se esparcía como un fuego en la paja. Eliseo, consciente del camino que había de transitar, se dirigió a su hogar, sintiendo el peso de los corazones del pueblo sobre sus hombros. Pero no era un peso abrumador, era un llamado, una gloria a la que había sido comisionado. Al llegar, se encontró con la viuda de un profeta, un alma en pena, cuya tristeza había cruzado el umbral de su hogar. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban la angustia de su situación. «Eliseo», exclamó, «han venido a tomar a mis 2 hijos para que sean esclavos, porque no tengo con qué pagar la deuda de mi difunto esposo». El corazón del profeta se conmovió. Se acercó a la mujer y le dijo, «¿Qué tienes en tu casa?». Ella respondió, «No tengo nada, sino un frasco de aceite». Eliseo, en ese momento, comprendió que lo poco que consideraba insignificante podría ser el medio de un milagro. «Ve y pide prestadas vasijas a tus vecinos, vacías, no pocas», le ordenó. Con fe, la mujer siguió la instrucción del profeta y regresó con una cantidad de vasijas. «Ahora cierra la puerta tras ti y tus hijos, y comienza a derramar el aceite en todas las vasijas», le dijo Eliseo. La mujer obedeció, y mientras el aceite brotaba del frasco, se multiplicaba en las vasijas. Cuando ya no había más recipientes, el aceite cesó de fluir. Eliseo le dijo, «Ve, vende el aceite, paga tu deuda, y vive tú y tus hijos de lo que sobre». Milagros de este tipo no eran inusuales en la historia del pueblo de Dios, pero cada uno traía consigo un nuevo susurro de esperanza y un recordatorio del poder de la fidelidad divina. La mujer, atónita, entendió que el Dios de los cielos nunca abandona a aquellos que se aferran a su voluntad. La transformación que había comenzado en ella era solo una pequeña parte de lo que Dios estaba orquestando en un escenario mucho mayor. Mientras tanto, en la corte del rey Joram, un aire sombrío impregnaba la sala. Los adivinos, muros de infinidad de revelaciones vacías, fracasaban en ofrecer respuestas claras.
Joram, en su desesperación, convocó a los reyes de sus propios aliados en un esfuerzo para erigir barreras a la influencia de Eliseo. «Hemos oído de los milagros del profeta», dijo, «¿acaso no deberíamos detener su poder?». Sin embargo, lo que no sabía era que la mano de Dios era más fuerte que los planes de los hombres. Eliseo, desde su hogar, sentía la inquietud del rey como una sombra, aunque su espíritu, lleno de confianza, no se dejó abrumar. «Señor», oró, «¿cómo responderé a la ira de los que se niegan a ver tu luz?». En ese instante, Dios le reveló algo sorprendente. Pronto se afrontará un desafío, pero la verdad será la fundación de tu respuesta. Y así, la atmósfera en el palacio se tornó tensa, mientras el profeta se preparaba para un enfrentamiento que no solo alteraría naciones, sino que también cambiaría el curso de la historia de Israel. Con el eco de la revelación aún resonando en su corazón, Eliseo sabía que algo mayor se acercaba. Con determinación miró nuevamente hacia el horizonte, donde las nubes oscurecidas parecían presagiar tormentas. «¿Qué será de nosotros, Señor?», susurró, ansioso por la respuesta. En los cielos se escuchó el murmullo de los vientos, como si los ángeles se prepararan para el comienzo de un nuevo capítulo en la historia sagrada. Así, la verdadera lucha estaba a punto de revelarse en el rostro de su pueblo. «Días de oscuridad se avecinan», resonó la voz de Dios. «Pero no temas, pues estoy contigo y mis planes irán más allá de cualquier adversidad». En ese momento, Eliseo comprendió que el futuro tendría un giro que probase la fidelidad de cada corazón, incluyendo el suyo. Un nuevo desafío, desgarrador y divino, aguardaba su dedicación y valor. ¿Sería suficiente su fe para enfrentar lo que estaba por venir? La respuesta, como un eco distante, aún permanecía oculta en los propósitos de Dios, preparando el escenario para una revelación que transformaría vidas y alterarían destinos. Eliseo se encontraba en un período de intensa introspección. La quietud de su hogar contrastaba con la tormenta que se gestaba en su corazón y en la nación. Mientras oraba, cada palabra se elevaba como un incienso, buscando el rostro del Señor. La revelación de días oscuros lo acompañaba, pero no había temor en su espíritu. Más bien, sentía una claridad creciente sobre lo que debía hacer. Aquella noche, mientras una luna pálida iluminaba el camino, una figura inesperada se presentó en su puerta. Era un joven espía enviado por el rey Joram. Su rostro mostraba señales de preocupación, el sudor perlaba su frente y su voz temblaba al hablar. «Eliseo, el rey ha trazado planes oscuros para ti. Se ha encolerizado ante tus profecías y ahora busca quitarte la vida». Eliseo, con serenidad, miró al joven. «¿Acaso puede el rey combatir contra el cielo? Dios ha establecido mis días y en su propósito no tengo nada que temer». El joven sintió la fluidez de la fe del profeta y aunque su corazón seguía agitado, comenzó a calmarse. «Sin embargo, deberías huir», instó el joven, «pues se acerca la ira de Joram como un torrente desatado». Eliseo, confiando en la dirección divina, le dijo: «Ve y anuncia al rey que no hallarás la verdad en los hombres, sino que la respuesta proviene de Jehová, el Dios de Israel. Desde los días de Elías, la palabra del Señor ha sido mi guía». Así, el joven partió, llevando el mensaje del profeta a la corte. Eliseo, por su parte, se dirigió a la ladera de una montaña cercana, donde una cueva le ofrecía refugio y calma. Una vez allí, se postró en oración, sintiendo la presencia del Señor envolverlo.
Mientras clamaba, una atmósfera de incertidumbre batía a su alrededor. La sombra de la angustia cernía sobre Israel, y los corazones de los hombres parecían haberse endurecido. Escuchad, oh Israel, el Dios de Israel ha hablado. A esta hora, en este día, habrá abundancia en el país. La desesperación se transformará en alegría, y lo que parece un desierto se llenará de abundancia. Mientras Eliseo hablaba, un grupo de nobles cercanos, incluidas algunas figuras clave del palacio, cuestionaba el mensaje del profeta. Uno de ellos, un oficial del rey, respondió con burla: «Si Jehová abriera las ventanas del cielo, ¿puede acaso suceder esto?». Pero Eliseo fijó en él su mirada y con firmeza respondió: «Tú verás con tus ojos, pero no comerás de ello». Este intercambio hirió el orgullo de algunos, pero el profeta sabía que el juicio de Dios ya había sido pronunciado. Mientras tanto, algunos comenzaban a murmurar, sintiendo que en lo profundo de sus corazones la verdad de las palabras de Eliseo despertaba. La mañana pasaba y algo inusual se estaba gestando en los alrededores de la ciudad. A medida que el hambre crecía, 4 leprosos que estaban a la entrada de la ciudad comenzaron a discutir entre sí. ¿Por qué seguimos aquí, esperando la muerte? Si entramos en la ciudad, encontramos hambre. Si nos quedamos aquí, también pereceremos. Vayamos y entreguémonos al ejército de los sirios. Tal vez nos den vida. Si nos matan, bien, moriremos. Los leprosos tomaron esta arriesgada decisión y se acercaron al campamento enemigo. Pero al llegar, encontraron que el campamento estaba desierto. El Señor había hecho oír en la noche un estruendo como de carros y grandes ejércitos, y los sirios, aterrados, habían huido dejando todo atrás. Los leprosos se asombraron al ver las provisiones y, al igual que Eliseo había profetizado, el banquete que Dios había preparado estaba ante ellos. Dieron la vuelta y corrieron de regreso a la ciudad para llevar la noticia de salvación. El ejército de los sirios ha huido, están desiertos, hay alimento, hay provisiones. La multitud que antes dudaba se despertó a la realidad del milagro de Dios. Sin embargo, la incredulidad no se había disuelto por completo, pues algunos continuaban dudando y la noticia tuvo que ser verificada. Al escuchar, el rey envió un mensajero para investigar la verdad detrás de este aviso. Cuando sus hombres regresaron con el relato de lo sucedido, la ciudad estalló en un clamor de júbilo. En el instante en que el pueblo comenzó a correr hacia el campamento, el oficial que había desafiado a Eliseo fue aplastado en el tumulto, cumpliéndose así la palabra del profeta: «Verás, pero no comerás». Tal como Eliseo había anunciado, la abundancia del Dios viviente era ahora una realidad palpable. La prueba había sido superada y el pueblo volvió a confiar en el Señor, renovando su esperanza y su alabanza. En las primeras horas del día siguiente, Eliseo se retiró a la ladera de la montaña, buscando otra vez el rostro de Dios. Mientras oraba, una profunda paz envolvía su alma, pues sabía que lo que había comenzado con un peligro tan grande había dado paso a un despertar inusitado. Pero la voz del Señor interrumpió sus pensamientos. «Eliseo, esto es solo el comienzo. Mi pueblo necesitará ser guiado y fortalecido, ya que los desafíos y las pruebas de la fe son inevitables. Hoy has visto la mano de Dios, pero vendrán tiempos aún más oscuros y necesitarán un corazón dispuesto y fiel». Así, mientras Eliseo contemplaba el horizonte, se dio cuenta de que el camino por delante estaba lleno de misterios divinos y elecciones que podían cambiar el rumbo de toda una nación. En su corazón reverberaba la certeza de un plan más grande,
un hilo que conectaba cada transformación con la historia sagrada de su pueblo. Pero lo que ellos no saben sobre el plan de Dios, pensó Eliseo, es que este tiempo de abundancia será solo un preludio de la verdadera liberación que se avecina. Los días siguientes trajeron consigo una renovada alegría en Israel, mientras el eco de la abundancia se extendía por toda la tierra. Las calles resonaban con risas, y las mesas, que antes estaban vacías, ahora estaban colmadas de alimentos. Sin embargo, en los corazones de algunos una sombra se cernía, pues el recuerdo del hambre no se borraba tan fácilmente. Eliseo, observando el esplendor del momento, sabía que las palabras del Señor eran más que promesas de abundancia. Eran una instrucción divina sobre la fe y la dependencia de Él. Mientras se disponía a enseñar a los suyos, fue visitado por un grupo de ancianos de Israel que deseaban escucharles las instrucciones del profeta. «¿Qué nos dirás, Eliseo?», preguntaron con esperanza. «¿Cómo debemos caminar en este tiempo de gracia que Dios nos ha concedido?». El profeta, con el rostro iluminado por la sabiduría divina, les respondió: «No solo habéis de celebrar la abundancia, sino que debéis aprender a compartirla. La flaqueza de los días pasados aún recuerda a muchos, y es en la generosidad donde el pueblo hallará su fortaleza». Mientras Eliseo hablaba, el sonido del clamor en las calles comenzó a silenciarse. Había algo en el aire que traía consigo la percepción de que lo sobrenatural no había terminado. En aquella misma hora, un mensajero llegó cabalgando con urgencia. Sus vestiduras estaban polvorientas y su rostro ansioso. «Profeta de Jehová», proclamó en voz alta, «hay noticias de un nuevo ataque. Los sirios han reunido sus fuerzas y se preparan para retomar la ciudad mientras celebramos nuestra paz». El rostro de Eliseo se endureció. «Dile al rey que se prepare. La batalla no cesará, pero así como el Señor nos ha librado en el pasado, así lo hará de nuevo». Los ancianos, atónitos, miraban alrededor, y el murmullo del miedo comenzó a resonar entre ellos. «¿Acaso no hemos tenido suficiente?», decían algunos. «¿Por qué, Señor, debemos enfrentar más pruebas cuando el alivio ha llegado?». Eliseo, sintiendo la inquietud en el corazón del pueblo, se levantó y les habló nuevamente. «Gente de Israel, no temáis, porque el Dios que ha provisto también es el Dios que protege». La fe no solo se forja en la abundancia, sino también en la adversidad. Recuerda las palabras de Jehová: «No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día». A medida que Eliseo compartía, el pueblo comenzó a recordar las asombrosas obras de Dios. Murmullos de confianza comenzaron a levantarse, y algunos decidieron hacer un sacrificio de gratitud y dedicarse a la oración ferviente. Y así, mientras la situación se tornaba incierta, Eliseo se dirigió a la cima de una colina. Allí, lejos del ruido y la inquietud del pueblo, clamó al Señor: «Oh Jehová, tú que conoces el corazón de tu pueblo, líbranos de esta segunda prueba y muéstrales tu gloria una vez más». Mientras oraba, el cielo se oscureció y un relámpago rompió la tranquilidad del momento. En ese instante, Eliseo comprendió que las sombras de la batalla se acercaban, pero no estaba solo. En su espíritu se percibía la presencia activa de Dios, armando a su pueblo no solo con abundancia, sino con fe desbordante en tiempos de prueba. De repente, la voz del Señor le habló de nuevo: «Eliseo, prepara a mi pueblo.
Aunque el hambre ha sido reemplazada por abundancia, la batalla espiritual aún está delante de ellos, y en ella habrá signos y maravillas que revelarán mi poder de maneras que no han visto. Esta generación verá mi gloria como nunca antes. El profeta sintió que un nuevo enfoque le era dado. Era deber de él entregar un mensaje de preparación, porque los tiempos que se avecinaban no solo harían eco en los pergaminos de los días antiguos, sino que también estarían grabados en las memorias de un pueblo amado por su Dios. Eliseo retornó entre el pueblo, decidido a enseñarles y fortalecer su fe. Lo que viene requiere valentía y confianza, por lo que el Señor está preparando al corazón de Israel para un nuevo despertar. Así, la presencia de Dios se avivaba entre ellos, y un nuevo capítulo en la vida de la nación estaba por abrirse, lleno de misterios divinos y manifestaciones de poder que llevarían a descubrir aún más las pláticas eternas de su soberano propósito. Eliseo sabía que el momento de la revelación estaba cerca, un momento que marcará el futuro de Israel y les invitaría a un nuevo nivel de fe. El pueblo de Israel había comenzado a adaptarse a su nueva realidad, pero en sus corazones aún persistía una mezcla de esperanza y temor. Las palabras de Eliseo resonaban mientras exhortaba a la nación a renunciar al miedo y abrazar la fe en el Dios que había actuado en su favor. Entretanto, las noticias del inminente ataque sirio no cesaban de perturbar su paz. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, Eliseo se reunió con los líderes de las tribus en un lugar apartado del bullicio de la ciudad, buscando la guía del Señor. Hermanos, la voz del Señor nos llama a preparar nuestros corazones y fortalecer nuestras manos, les dijo con fervor. ¿Qué haremos?, preguntó un anciano con la mirada llena de incertidumbre. Los sirios son numerosos, y sus caballos y carros son muchos. ¿Cómo enfrentaremos esta adversidad? Eliseo, con una mirada penetrante, respondió: con fe y obediencia. El Señor nos ha dicho: no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Debemos reunirnos y clamar al Dios de nuestros padres, quien ha prometido estar con nosotros en los tiempos de angustia. Mientras la reunión continuaba, los murmullos del pueblo afuera comenzaron a intensificarse. Una vibrante expectativa llenaba el aire. Muchos ya habían oído rumores de que Eliseo había recibido una revelación sobre la victoria. Las palabras del profeta comenzaron a despertar una fe renovada, aunque otros aún titubeaban, temerosos de lo que estaba por venir. Aquella noche, Eliseo se retiró nuevamente a la cima de la colina. Su espíritu estaba en un clamor constante. Señor, muéstrame tu camino y cómo conduciré a tu pueblo en esta prueba. Las estrellas brillaban sobre él, pero más allá de la luz celestial, sintió el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. De repente, una brisa suave trajo consigo el eco del cielo. Eliseo, escucha, dijo la voz del Señor. He visto la fe de mi pueblo, y he decidido actuar una vez más. Esta noche haré temblar a tus enemigos y confundiré sus corazones. La batalla es mía, solo mantén tu fe firme y mi pueblo atento a mi palabra. El profeta regresó a la ciudad, donde los corazones de los israelitas estaban abiertos a escuchar. Este será un tiempo de prueba, pero también de testimonio, les dijo. Los sirios no solo verán la fuerza del escuadrón de guerra, sino que conocerán la mano del Señor que lucha por su pueblo. El pueblo lo miraba con ojos llenos de expectación ante la promesa divina de salvación.
Sin embargo, en un rincón, algunos aún se aferraban al escepticismo. ¿Qué signo verán? ¿Qué prodigio será suficiente para nuestra liberación? Ese mismo día, mientras se preparaban para el nuevo amanecer, Eliseo dio instrucciones precisas. Vigilad en oración y preparaos para avanzar cuando el tiempo llegue. La confusión caerá sobre ellos y vosotros veréis con vuestros propios ojos la obra del Señor. Con la llegada de la noche, las luces de la ciudad comenzaron a apagarse, y una calma inquietante se posó sobre el pueblo. Eliseo no podía desprenderse de la sensación que el Señor había enviado, como un aviso de que algo grandioso estaba por venir. «No desesperéis, mi pueblo», proclamó. A medida que se acercaba la hora prometida, los corazones de muchos comenzaron a llenarse con una inquietante mezcla de temor y esperanza. Eliseo sintió que el mundo espiritual se movía a su alrededor, preparándose para la manifestación de poder que iba a cambiar el destino de la nación. Sin embargo, justo antes de que se manifestara el cumplimiento de la palabra del Señor, un nuevo abordo se alzó. Los vientos de la guerra soplan más cerca de lo que imagináis, y el enemigo no cesará su avance. Escuchemos voces de guerra o de quien no conocemos. Eliseo sonrió ante el espectáculo, sabiendo que el poder del Dios de Israel comenzaba a ser revelado. Los soldados enemigos confundidos comenzaron a pelear entre sí. ¿No son ellos los hombres que veíamos entre nosotros? Peleemos entre nosotros, clamaban, mientras el caos se desataba. Los israelitas, presenciando el cumplimiento de la promesa divina, sintieron un escalofrío de asombro recorrer sus espinas. Comenzaron a avanzar, no a través de sus propias fuerzas, sino porque sabían que la batalla del Señor se libraba a su favor. Eliseo, viendo el cumplimiento de la palabra de Dios hecha manifestación, recordó las palabras dichas: «He decidido actuar, y será un día de gran victoria». Y así, mientras cada israelita levantaba sus manos al cielo en señal de gratitud, otro eco de la voz del Señor resonó: «Este es solo el comienzo, porque he preparado un plan que no solamente los liberará, sino que también establecerá un recordatorio de mi fidelidad en todas las generaciones que vendrán. Un nuevo día está por amanecer». Como los cielos se tornaban brillantes y el sol comenzaba a elevarse, el pueblo se preguntaba: ¿cuál será el siguiente paso en este plan soberano de Dios? La esperanza crecía, mientras la promesa de lo que vendría llenaba el aire, dejando a todos en un estado de expectativa divina y asombro por lo que el Señor aún tenía reservado. Y así, en un día marcado por el asombro y la liberación, el pueblo de Israel sintió la mano de Dios en cada uno de sus corazones. Mientras los ecos de la victoria resonaban por las montañas, Eliseo se detuvo a reflexionar, consciente de que aquel triunfo era solo una parte del vasto propósito divino. Las noticias del caos en el campamento sirio se esparcieron por la ciudad como un torrente de esperanza. Pero en el espíritu del profeta, la unción del Señor susurraba de algo aún mayor. Mientras el pueblo se regocijaba, Eliseo se sintió impulsado a buscar a los ancianos de Israel, deseando prepararles para lo que estaba por venir. «Señores del pueblo», les dijo con solemnidad, «hoy hemos visto la gloria de Dios manifestarse, pero esto es solo un preludio a la obra poderosa que Él completará en medio de nosotros». El consejo, aunque agradecido, mostró signos de inquietud. «Profeta de Jehová», habló un anciano, «hemos visto un gran milagro. ¿Cuál es el mensaje del Señor para esta nueva era?» Eliseo, con el corazón lleno de la revelación divina, les reveló lo que había recibido en oración. «El Señor nos guiará en el camino de la restauración.
No solo se trata de la victoria sobre nuestros enemigos, es hora de sanar las heridas, de restaurar la comunión con Dios y de volver a su ley. La respuesta del pueblo fue un clamor de fe. ¿Qué debemos hacer, Eliseo? ¿Cómo podemos preparar nuestros corazones para este tiempo de renovación? Con su voz resonando con autoridad y esperanza, Eliseo les instruyó: Ora y prepara las casas de los que aún sufren. Vuestra abundancia no será de beneficio si no se comparte. La verdadera victoria se encuentra en la solidaridad y la unidad. Cada uno de ustedes debe hacerse responsable del bienestar de su hermano. Al hacerlo, verán la mano de Dios seguir obrando entre ustedes. Así, bajo la guía del profeta, el pueblo se dispuso a ser instrumentos de la misericordia divina. Empezaron a llevar alimentos, ropa y provisiones a aquellos que habían sido golpeados por la hambruna y que habían vivido en la sombra de la desesperanza. Las sonrisas regresaron a los rostros de aquellos que habían padecido, siendo testigos del amor de Dios en acción. Sin embargo, en la distancia, los ecos de antiguas enemistades reverberaban en el viento. Los sirios, aún intentando reorganizarse, observaban desde lejos, promoviendo una estrategia de venganza. La ira de Joram se encendía nuevamente, y los nobles comenzaron a murmurar miedo en las esquinas oscuras. Nuestro rey no puede continuar permitiendo que Eliseo sea visto como el Salvador. ¿Qué debemos hacer para detenerlo? Mientras tanto, Eliseo, en su fe y comprensión, sabía que la paz de la nación aún era frágil. En sus momentos de oración, comenzó a recibir vislumbres entrecortados de una gran confrontación que se avecinaba. «Señor, ¿qué planes tiene para nosotros en este nuevo capítulo?», clamó, buscando dirección. En su intimidad con Dios, la respuesta llegó. «Eliseo, la obra del enemigo puede intentarse, pero no prevalecerá. He preparado un nuevo desafío que revelará mi gloria y la verdad de mi propósito ante la nación. El tiempo de la liberación es inminente, pero también lo es la prueba de fe». Elisa, sintiendo la presión del tiempo, se dirigió nuevamente al pueblo. «León de Judá, escucha. Más pruebas están por venir, pero no teman. Vuestra fe será puesta a prueba, pero no caerá en vano. El Dios de vuestros padres está listo para mostrar su poder una vez más. Preparad vuestros corazones, pues vendrán días en que la voluntad del Señor será compleja, pero el propósito divino al final será de victoria y reconocimiento de su soberanía». Mientras las sombras caían sobre el campamento de los sirios, una inquietud desbordante latía en el corazón de toda la nación. Lo que Eliseo no sabía era que el desafío que se avecinaba no solo probaría la fe de Israel, sino que alteraría el rumbo de toda la historia, revelando un plan de redención que aún no había sido comprendido por su pueblo. Así, mientras el pueblo oraba en unidad y esperanza, una nueva ola de intervención divina empezaba a gestarse, preparando el escenario para un poderoso despliegue del propósito eterno de Jehová en medio de su pueblo amado. La pregunta resonaba en el aire: ¿qué signo de la esfera celestial desataría el curso de los eventos que transformarían sus destinaciones? El misterio de la intención de Dios continuaba siendo un susurro en la brisa, a la espera de ser revelado en su tiempo perfecto.